Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno. ¿Por qué no va abriendo su Biblia en Hebreos capítulo 11? Los que trajeron su Biblia, si no, júntese con un cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Seguros? Dijeron por ahí. Vamos a ver si es cierto, después de que veamos lo que Moisés nos tiene que decir en esta tarde, ¿verdad? Lo que es el profeta Moisés. Estamos, Hebreos capítulo 11. Acompáñame al 23. ¿Lo tiene ahí? Gracias a Dios por todos los que están aquí, ¿verdad? Que responden al llamado no solamente de una iglesia, de un horario, sino al no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Pues bueno, hagamos un hábito un buen hábito de congregarnos y sabiendo que Cristo viene pronto. Amén. Hebreos 11:23. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios aquí. Dice Hebreos 11:23 dice la palabra. Sígame si quiere ahí con su vista. Estoy en la traducción tradicional, Reina Valera, y dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. ¿Por cuántos meses? 3 meses. Porque lo vieron niño hermoso. ¿Quién no ve a su niño hermoso, hermano, cuando nace? Todos, ¿verdad? Todos. Y hasta la fecha. Porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué hizo Moisés? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, mismo Moisés dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cierra sus ojos ahí en su lugar y póngame en las manos de Dios, que lo único que queremos en esta tarde como iglesia, como hijos de Dios, que la palabra sea sembrada en sus corazones y que este siervo inútil pueda menguar para que Cristo se enaltezca, ¿no? Al nivel de la predicación, y que su Espíritu Santo traiga palabra a nuestra vida. Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Gracias por los oídos que tú prestas, Señor, a cada siervo, a cada sierva, Señor, a cada predicador, cada domingo, cada miércoles, martes, jueves, cualquier día de la semana, Señor, para predicar tu palabra y puedan ser oídos atentos, Señor, no una voz de un hombre, que igual somos necesitados de ti, Señor, cada día. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu gracia, de tu misericordia, pero sobre todo de ese pan de cada día, Señor, que tú nos das. Padre, bendice los oídos que están aquí, porque, Señor, fue una invitación que tú nos hiciste a cada uno de nosotros cuando venimos y fuimos nueva criatura, Señor, de congregarnos, de buscar, Señor, la alabanza entre tu pueblo, de cantar salmos a tu nombre, pero de escuchar tu palabra, que es más dulce que la miel, Señor. En esta hora, Señor, ruego a tu Espíritu Santo, ruego a ti, Señor Padre, y a ti, Señor Jesucristo, para que hagas la obra y uses, Señor, este siervo, Señor. Toca nuestros oídos, nuestros labios para atender a tu palabra. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo dice, amén. Estamos viendo la serie de los héroes de la fe y vamos a ver hoy acerca de Moisés. ¿Quién de aquí no conoce la historia de Moisés? Pero a lo largo de la vida cristiana, estos héroes de la fe o estos personajes bíblicos, siempre cuando decimos nacer, cuando uno nace, y siempre tenemos ese tipo de pensamiento, de idea de que ¿para qué traer niños al mundo? ¿Para qué? Para que sufran. ¿Ha oído gente así que dice, es que ya no traigas niños al mundo para que sufran? Porque la vida concebimos que la vida es sufrimiento, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí que no sufra? ¿Cómo sufrimos? A veces, ¿no? Entonces, a veces nuestra vida es de sufrimiento. Y bueno, para la vida cristiana, pues aún más, ¿no? Porque se sufre, se tiene a veces muchas pruebas. Cuánto dolor no hay en todo el mundo, ¿no? Por pérdidas de un familiar, por una enfermedad, por muchas cosas. Algunos se duelen porque su equipo favorito perdió. Y todo eso, hay mucho dolor, mucho sufrimiento. O cuántos de nosotros, cuando un niño de nosotros se enferma, no te dueles. Todos, ¿verdad? Hay sufrimiento, este mundo hay sufrimiento. Y bueno, Moisés no fue uno más
que tuvo una vida que, bueno, vamos a ver un poco, pero ¿cómo empezamos esta serie? Vaya ahí conmigo a Hebreos capítulo 11:1. ¿Ya se lo aprendieron? ¿Sí lo han estado leyendo? ¿Sí? ¿Cuál es el texto que nos debemos de aprender? Porque es pues la fe, la certeza de lo que se ¿qué? Y la convicción de lo que no se ve. Y hemos visto que tanto Abel, tanto como Enoc, ¿quién más? ¿Se acuerda? ¿A quién más hemos visto? José, y luego alguien que construyó el arca, Noé, o Sié, no, Noé. ¿Verdad? Estos hombres, hermanos, tuvieron la certeza de que esperaban un galardón y tuvieron la convicción de algo de que no se veía terrenalmente, pero ellos pusieron sus ojos en la patria celestial, como usted y como yo. Hay muchas cosas que podemos aprender de estos hombres, pero siempre, sobre todo, sobre el Creador, que es Cristo Jesús. Es basado en eso. Otra versión dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dice esta versión: es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Y vemos que Moisés en sus luchas fue como somos la mayoría de nosotros, una persona ordinaria, una persona común y corriente como usted y como yo, que aún en sus luchas podemos ver a un hombre también con pruebas, con dificultades. No muchos fueron llamados, para poder decirlo así, no muchos hoy en día o en aquel tiempo fueron llamados a construir un arca. Así que no te preocupes, Dios no te va a mandar a construir un arca, porque ya hubo alguien, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, ya, un arca no. Pero tampoco otros fueron llamados a esconder espías. ¿Sí saben de quién vamos a hablar después? De Rahab. Cuando los muros de Jericó cayeron porque Rahab escondió unos espías. Bueno, tú a lo mejor no tengas que esconder espías tampoco. Entonces también decimos, tampoco me salvo. No tendremos que hacer eso. Tampoco podemos decir que con usted va a comenzar una nación el Señor. ¿O sí? No, porque ya comenzó con alguien que es padre Abraham. Así que tú dices, no, y con 2 descendientes míos tengo, imagínate tener más, pues no. Pero lo que sí sabemos es de que Dios quiere comenzar una obra en nosotros y es Cristo reflejado en nuestra vida. Amén. Su Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para no comenzar una nación, un arca, sino para ser ese tipo de creyentes, de discípulos, para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión que Dios nos dejó. Moisés, déjenme darle un poquito, vamos a ver contexto de Moisés. Ciertamente nunca se imaginó. Quiero que entiendan esta parte, hermanos. Moisés, cuando él nació o cuando sus papás estaban, lo que es Jocabet y Aram, a lo mejor de una u otra manera, pues concibieron a Moisés, pero acuérdense que había un edicto, una regla, un decreto del rey, que todo niño varón que naciera debía de ¿qué? De morir. O sea, no debiera, o sea, él no iba a dejar a ningún niño y que todo. Bueno, ese es un pequeño contexto, pero fíjense lo que pasó con la vida de Moisés. Moisés en su llamado liberaría un pueblo esclavo por muchos años, viviendo en Egipto por 430 años, y eso fue gracias a José, el que estudiamos el domingo pasado, ¿no? Que José entró a Egipto y luego vino una hambruna, ¿se acuerdan? Las vacas flacas y las vacas gordas, y entraron y fueron liberados y de la hambruna, y el pueblo vivió 430 años y guió a más, fíjense bien, ahí lo tiene en la Biblia, en Éxodo capítulo 12, 37, usted lo puede apuntar, pero libró a más de 600,000 hombres de a pie de edad militar, más o menos una edad joven, adulta, sin contar mujeres y niños. Muchos historiadores hablan que fueron casi 2 millones de personas, 1.5 a 2 millones de personas. Imagínense qué cantidad de gente, qué llamado Dios le dio a Moisés. También gente, habla Éxodo 12, de toda clase, pero no solamente con eso. Fíjense que cuando vamos con la bendición de Dios, el pueblo de Egipto los bendijo. ¿Sí han leído esa historia? O sea, salieron con oro, con plata y hasta con ganado y para hacer birria, ¿verdad, hermano? Birria, barbacoa, o sea, salieron, o sea, a veces decimos si eran esclavos, pero cuando Dios mueve todas las cosas, hermano, Dios te bendice. Cuando obedecemos
a lo que Dios quiere, Dios bendice. Y Dios bendijo a Moisés y Dios bendijo al pueblo. Fíjense que el nombre de Moisés es en su original, Moshe o Moshe, es que tanto para los hebreos significaba algo importante, muy importante. En su original sería salvado, sacado del agua o librado o librar. Para los egipcios solo era el hijo de, nada más así, el hijo de la hija de Faraón. Pero para el hebreo era alguien que fue salvado. ¿Se acuerdan cómo fue salvado Moisés? Del agua. Y yo creo que de ahí viene el nombre del Moisés, ¿no? ¿Sí saben qué es el Moisés? Es la cunita que se le hace a los recién nacidos. Y a veces voy a emplear algo, hago un pequeño paréntesis, cuando tengas tu bebé y todo, sácalo de la cama y ponlo en su Moisés. El que la agarró. No permitas que esté tanto tiempo tu bebé en la cama, porque eso también después echa la relación matrimonial, pero eso es asunto de otro rollo. Por eso le llama Moisés, para sacarlo de ahí y sigas con tu esposa y no sea el bebé intermediario. Bueno, cierro el paréntesis pero el nombre de Moisés significa eso. Este tendría en los hebreos un significado impactante, no solo en su vida, sino en la de una nación entera, Moisés. Hermanos, ciertamente las elecciones y decisiones de cada uno de estos personajes que hemos visto hasta ahora cambiaron su vida. Amén. Cambiaron su vida completamente. Sus decisiones, las decisiones que ellos decidieron tomar. Cuando Dios les habló, cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te llevaré, o donde yo te diré. Pero también impactaron la vida de otros. En caso de Abraham, impactó a la vida de su mujer Sara o Sarai. Y al igual que Moisés, todo es muy real. Para que algunos que digan que la Biblia es algo, un mito, son leyendas urbanas o de un pueblo, bueno, es real. La vida de Moisés son muy reales para todos de nosotros y estos hombres. Moisés, en sus muchas deficiencias y fallas, fue como somos la mayoría de nosotros. Tenemos deficiencias y fallas, ¿sí o no? O sea, todavía no somos perfectos. Pero lo que resalta de este hombre, ¿qué es, hermano? Y Hebreos lo resalta: por la fe, Moisés. Por la fe Moisés, si usted lo ve en el capítulo 11, vamos a ver con respecto a esto. Lo que fue es su fe y obediencia a Dios. Y sobre todo dicen que Moisés fue el hombre más manso que haya existido. Bueno, lo que esa fe le hizo creer, oyendo a Dios a través de una zarza, después de que él salió de Egipto y vio que no se consumía, empezó a escuchar la voz de Dios. Y esta es la pequeña reseña en Éxodo capítulo 1. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 1, versículo 8 en adelante. La primera vez que nos encontramos con Moisés después de que pasó lo de Egipto con José, empieza el Éxodo hablando que encontramos a Moisés en los primeros capítulos del libro de Éxodo. En el capítulo 1 descubrimos que después de que el patriarca José rescató a su familia de la gran hambruna y los situó en la tierra de Gosén, o sea, Egipto, los descendientes de Abraham vivieron en paz durante varias generaciones, hasta que subió el poder en Egipto un faraón que dice ahí en Éxodo 1:8 que no conocía a José. O sea que no sé quién era José, y estos hebreos se están reproduciendo muy rápido y temieron a los hebreos. ¿Sí? O sea, temieron de que se fueran a levantar contra los egipcios y fueran a tumbar el pueblo egipcio y no, hombre, este faraón, ¿qué fue lo que hizo? Esclavizó al pueblo hebreo y lo utilizó como esclavos para sus grandes proyectos de construcción. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, vaya dato que nos da la Biblia con respecto a que primero entraron y estaban bien en la tierra de Egipto y después se volvieron esclavos, ¿no? Vemos que este faraón los esclavizó, los utiliza como esclavos para sus grandes proyectos de construcción en la tierra de Egipto. Por causa de que Dios había bendecido al pueblo hebreo con un rápido crecimiento numérico, los egipcios comenzaron a tener miedo de ese crecimiento. Y los judíos o hebreos que vivían en esas tierras, por lo tanto, el faraón ordenó la muerte de todos los hijos varones nacidos de mujeres hebreas. Fíjense nada más, porque el miedo era tanto que en el año 300 y pico, casi 400, él dijo: ya no, que ya no se reproduzcan.
En el Éxodo capítulo 2 vemos que la madre de Moisés, ¿qué intentó, hermanos? ¿Cuántos han oído la historia? ¿Qué intentó la mamá de Moisés? Jocabed. Intentó salvar a su hijo colocándolo en esa canasta y poniéndolo en el Nilo, o en el río, perdón, en ese lugar. La canasta finalmente lo encontró la hija de Faraón, un pequeño contexto de todo esto, y ella lo adoptó como si fuera su hijo y lo educó en el palacio del mismísimo Faraón. Y eso es lo que nos lleva a entender, hermano, como Hechos capítulo 7, versículo 22, y habla y dice Lucas, escribiendo Hechos capítulo 7, versículo 22, dice estas palabras: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Hechos capítulo 7, 22 nos habla de que Moisés fue enseñado, como nuestros hijos son enseñados en un lugar donde no es nuestra tierra. Hello, ¿verdad? Pero había algo a Moisés que lo vamos a ver más rato, un adelantito más. Nunca Moisés olvidó quién era. ¿Me explico? Lo vamos a ver un poquito más. Pero mientras Moisés crecía hasta su edad adulta, comenzó a identificarse con el sufrimiento de su pueblo. Déjeme decirle que la mujer, Jocabed, la nodriza, que la hija de Faraón encontró a una doncella y se lo llevó a ella para que lo siguiera amamantando y cuidando de él y criando de pequeño, ¿no? Hasta que edad de quitarle la comida materna y poder regresar con la hija de Faraón. Pero entre que tanto y tanto estaba con ellos, ¿ustedes qué creen que Moisés aprendía? El idioma de los hebreos, la cultura de ellos. Y yo creo porque ellos tenían muy apegado lo que era el compartir de padre Abraham, de padre Isaac y Jacob. Ellos tenían en su costumbre, en su hábito, hablar todos los días de lo que padre Abraham, padre Isaac y lo que había pasado con José. Entonces Moisés, de una u otra manera, no lo dice, especifica la Biblia, pero quiero entender de que como los hebreos eran muy apegados a lo que era la tradición de compartir las, ¿cómo se le puede llamar? Las maravillas que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob y con José, pues lo compartían con sus hijos, ¿no? Como usted y yo lo hacemos, compartir de la palabra, de nuestra fe con nuestros hijos. Y mientras Moisés crecía hasta su edad adulta, comenzó a identificarse con el sufrimiento del pueblo, ya estando en casa de Faraón. Cuando presenciaba a un egipcio, ahí en Éxodo 2:14, que un egipcio estaba golpeando a un esclavo hebreo, ¿qué hizo Moisés? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Moisés intervino y fíjense lo que hizo, ¿mató a quién? Al egipcio. O sea, él vio que alguien de su sangre estaba siendo golpeado, maltratado, y Moisés, siendo con vestiduras egipcias, siendo como quien dice, el adoptivo de la hija de Faraón, medio hermano del hijo del Faraón, y vemos que Moisés se enardeció. Pero fíjense qué tremendo, cuando a veces Moisés quiso hacer esto, dice que hubo otro incidente. Y ese incidente, Moisés intentó intervenir en una disputa entre dos hebreos, o sea, entre dos de la misma sangre. Pero uno de los hebreos, ¿qué hizo? ¿Tú qué me vas a venir a decir? Reprendió a Moisés. Y sarcásticamente este hombre dijo: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Ustedes creen que iba Moisés a hacer eso? Piénsenlo. Piensen esta parte. Dándose cuenta ya Moisés, estoy todavía en el contexto de esta historia de Moisés, dándose en cuenta y entendiendo que su acto criminal se conoció, ya lo sabían muchos de los hebreos y a lo mejor ya hasta los egipcios, Moisés hizo algo, huyó a tierra de Madián, donde intervino nuevamente, otra vez Moisés. Acuérdense esto, Moisés estuvo un tiempo con los hebreos, a lo mejor le hablaron de ese Dios de los hebreos, de Jehová, del gran yo soy, y vemos que Moisés ponía atención, pero después, bueno, se fue a estudiar con los egipcios, creció, aprendió la lengua, aprendió a hablar egipcio, y no se le olvidó el hebreo porque lo entendía perfectamente, porque al momento de comunicarse con los hebreos sabía la lengua de ellos,
Porque creo yo, este también es algo personal, que a pesar de ser su nodriza Jocabed, que era su verdadera madre, yo creo que nunca perdió el contacto con ellos. De alguna de otra manera, por agradecimiento y por una manera, yo creo que tuvo cierto contacto o cierta manera. A lo mejor, no sé, pudo haber sido. Pero dándose cuenta él de su acto criminal, él huyó a la tierra de Madián, donde intervino nuevamente. ¿Y ahora cómo intervino? Bueno, Moisés, educado, sabía pelear. Moisés fue educado. Dicen muchos que Moisés fueron los primeros 40 años, Moisés creció en Egipto. Sus segundos 40 años, Moisés creció en el desierto. Cuando salió, a los 80 años, muchos dicen que él regresó para sacar a su pueblo de Egipto. O sea que Moisés tuvo 3 etapas: sus primeros 40, sus segundos 40 y el tercero 40, 120 años. Muchos hablan y relatan de la edad de Moisés. Pero dice la palabra, él intervino nuevamente, esta vez en el rescate de las hijas de un varón llamado Jetro, o Reuel, por parte de algunos bandidos. Eso está en Éxodo 2, 15, 21. Este hombre, en agradecimiento, ¿qué hizo? Le dio su hija, llamada Séfora. No la tienda, sino Séfora o Séfora. Pero Séfora me hallo más diciéndolo. Moisés vivió en Madián por cerca de 40 años en el desierto, huyendo del faraón, huyendo de lo que había hecho. Moisés, en una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento, como muchos sabemos, mientras que Abraham es llamado el padre de la fe y el destinatario incondicional de ese pacto de gracia de Dios con su pueblo, pero Moisés fue el hombre escogido para traer la redención a su pueblo y ser guiado por Dios para llevarlos a la tierra prometida. ¿Sale? Concretamente, hermanos, Dios eligió a Moisés para guiar a los israelitas del cautiverio en Egipto y llevarlos a la salvación en esa tierra prometida que ya Dios había dicho a Abraham. Moisés también es reconocido como el mediador del antiguo pacto y se conoce comúnmente como el dador de la ley. ¿Quién fue el que dio las tablas? Moisés. Por Moisés tenemos en el Éxodo y en Deuteronomio y lo que es el Antiguo Testamento los 10 mandamientos. ¿Cuántos de ustedes aquí han visto las películas de los 10 mandamientos? De hecho hay una serie brasileña por ahí que está... ¿Han visto más o menos? Que hay cosas que meten, pero hay muchas películas de los 10 mandamientos y vemos que Moisés es reconocido como el que fue el que dio, aunque sabemos que fue Dios, ¿no? El que dio, pero Moisés fue el que las trajo y se las presentó al pueblo. Moisés es el autor principal del Pentateuco, los libros fundamentales de toda la Biblia y muy respetados por los judíos hasta la fecha de hoy. La Torá, lo respetan. De hecho Jesús, ¿quién? Jesús menciona a Moisés. Qué hermoso es, ¿no? Que el maestro mencione a un hombre del pasado, haciendo referencia durante su ministerio. Él dijo, tienen a Moisés y a los profetas, o sea, tienen la ley que dio Moisés, refiriéndose a los escritos. El papel de Moisés en el Antiguo Testamento es esto. ¿Cuál es el papel de Moisés en el Antiguo Testamento? Bueno, es una sombra y tipología del papel que Jesús desempeña en el Nuevo Testamento. Moisés nos dejó o deja ver a Cristo en el Antiguo Testamento para el pueblo. Como tal, su vida fue definitivamente hermosa o de estudiar y vale la pena hablar de Moisés. Pero antes que eso, vaya conmigo al versículo 23 de Hebreos, con este pequeño contexto que dimos de Moisés, de su historia, aunque hay mucho, pero hay demasiado que abarcar. La fe de sus padres. El capítulo 11, versículo 23, dice así, 11:23, con respecto, por la fe, cuando nació, fue escondido ¿por quién? Por sus padres, por 3 meses. Estuvo primero los 3 meses escondido porque acuérdense que había un decreto. Hermanos, nació Moisés y ya Moisés, desde que nació, ya estaba enfrentando problemas. ¿Sí lo ven? ¿Quién no enfrenta problemas? Tú dices, no, mi hijo no tiene problemas. Bueno, el contexto de Moisés es que él al nacer ya tenía una grave situación. Pero la fe de sus padres, puesta la mirada en Dios
Dios tenía ya planes con la vida de Moisés, como lo tiene con nuestra vida, como lo tiene con tu vida y con la mía. Dios tiene planes de bien y no de mal, dice el Señor. ¿Lo crees? Piénsalo. La fe de nuestros padres, que es que mis padres no eran cristianos y bueno, ¿sabe qué? La primera, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Estamos? Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y este es el nacimiento de nuevo, el que nace de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una oportunidad más que Dios te da. Si tú entregas tu vida a Cristo Jesús, Dios tiene planes de bien para ti, si te sometes a su voluntad, si obedeces. Ahora, ¿hay peligros? Va a haber peligros. Moisés se enfrentó todo por dejar vivir cómodamente en la casa de Faraón, que Egipto tipifica o es una tipología con respecto al mundo, a lo que el mundo quiere, y el mundo nos va a comer, hermanos, te va a comer. El mundo y el pecado, pero vamos a verlo, pero lo que me interesa es la fe de nosotros como padres de nuestros hijos. Esta es la parte que queramos que entendamos de los padres de Moisés. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Ellos no temieron al decreto del rey o del faraón. Todo comenzó por la fe de sus padres. Padres, digan, todo comienza por mi fe. ¿Puede decirlo? Sí, comienza por ti. Y si vas a ser padre algún día, todo comienza por ti, porque nuestra fe debe estar fundada y puesta ¿en quién? En la roca que es Cristo. Queremos que nuestros hijos sean de bendición. Queremos que nosotros tenemos que estar puesta nuestra fe, nuestra mirada, nuestra confianza, todo nuestro ser puesto en Cristo Jesús, como lo tenían los padres en una promesa, los padres de Moisés, en la promesa que José, que Jacob, que Isaac, que Abraham recibieron de la tierra prometida. Ahora nuestra tierra prometida no es volver a tu país, ni mucho menos este país. Nuestra tierra prometida es estar con Cristo en la eternidad. Amén. Eso es así. ¿Lo crees así? Y tú dices, bueno, no, yo necesito hacer mi casa aquí, mi castillo, para tener a mi reina allá arriba y todo. Y dice uno, bueno, eso es terrenal, pero lo eterno es lo que perdura y permanece para siempre. Y allá nos queremos ver todos. Todo comenzó por la fe de sus padres. Lo que ellos habían atesorado, Jocabed y Aram, lo que habían atesorado en su corazón por más de 300 años, y generación tras generación se fue transmitiendo de que un día iban a salir, porque José había dicho de que cuando salieran que Dios los iba a visitar. ¿Se acuerdan de esa parte? Que Dios iba a visitar a su pueblo y los iba a sacar con mano poderosa. ¿De dónde? De Egipto. Por eso tú y yo, hermano, la mano poderosa de Dios. Y podemos decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es el único que puede cambiar nuestra vida. Es el único que puede nacer de nuevo. Es el único que en vez de deleitarte todavía en el pecado que te llevaba al infierno, eso mismo, ahora te deleitas en la justicia que antes ignorábamos. ¿Me explico? Antes ignorábamos la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la comunión de Dios que quería hacer en Cristo Jesús con Él, la ignorábamos y pecábamos a diestra y siniestra. Pero Dios prometió a su Hijo Jesucristo, como le hizo al pueblo hebreo, de sacarlos y llevarlos a esa tierra prometida. Lo que ahora Dios nos promete a nosotros. Milagrosamente vemos que ellos, atesorando su corazón desde la promesa que le hicieron a Abraham, milagrosamente, eso sí es algo que solamente Dios hace. La hija de Faraón busca a la misma mamá de Moisés. Muchos dicen, es pura casualidad. ¿Casualidad o diosidencia? La soberanía de Dios, ¿no? Dios tenía cuidado. Así que cuando tú pienses de que, esto es suerte. El cristiano ya no se basa por suerte ni horóscopos. Ni mucho menos que dice, ya don Walter ya se marchó, ¿verdad? Alguien que me diga. Ni por eso, hermano. Nosotros nos regimos y creemos. Por eso los jueves estamos viendo lo que es la inspiración y vimos lo que es el poder de la palabra de Dios en nuestra vida y lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Nosotros no nos regimos ya por suerte, aunque tenemos mucho eso en nuestra cultura de que, mira qué suerte, te encontraste uno de a 100. ¿Cuántos han tenido esa suerte? Quería ver quién decía yo. No, pues no.
Pero fíjense que milagrosamente, de alguna manera Dios sabía, pero algo me recuerda esto de Jocabed. ¿Sabe qué me recuerda de Jocabed? Que entregó al niño al mar. ¿Se acuerdan cuando Dios le pidió a alguien su hijo? ¿Quién fue? Abraham, a Isaac. Dios no le pidió a Jocabed Moisés, pero ella entendió que padre Abraham había dado a su hijo. Y Jocabed lo que hizo, bueno, Señor, en tu voluntad está. Acuérdense que habían muerto muchos niños. Faraón había hecho muchas cosas con muchos niños, pero de una u otra manera Dios puso sus ojos en Moisés y ella lo entrega al río. Lo entrega y el niño ahí va y se lo encuentra la hija de Faraón. Y se lo vuelve a dar, ¿a quién creen? A Jocabed, para que sea la nodriza y lo cuide. ¿Ustedes creen que Dios tiene cuidado de los suyos? ¿Sí lo creen? Denle una ofrenda de palmas al Señor, porque tiene cuidado de ti, de mí y de todos aquellos que con su sangre preciosa el Señor nos cuida. Ahora, la vida de Moisés pareciera como que, híjole, ya se le armó. Lo adoptó la reina, la princesa del faraón, la hija del faraón. O sea, va a vivir entre seda y todo esto, pero más adelante Moisés rehúsa llamarse, ser hijo de la hija de Faraón. La hija de Faraón le dijo, ve, y entonces la doncella llamó a la madre, ahí en Éxodo 2:8, y fue allí donde ella y aprovechó para educar al niño por los primeros meses de su vida o los primeros años de su vida. Creo yo que le enseñó Jocabed, sus padres, buenos modales hebreos, como usted le enseña a sus hijos buenos modales, ¿sí o no? ¿Sí? Buenos modales. Bueno, como padres tenemos esa obligación, enseñarles respeto, enseñarles buenos modales. Le enseñó a respetar a sus mayores, le enseñaron muchas cosas, a lo mejor lo que pudieron en su corta edad. Él a lo mejor entendía el idioma, como dijimos hace rato. Y ya cuando el niño creció, siempre hubo algo sembrado en su corazón. Porque de una u otra manera, Proverbios capítulo 22, versículo 6, de una u otra manera, el poco tiempo que estuvieron con Moisés, 2, 3 años, 4 años, no sé, poco tiempo que él tuvo que ser destetado y llevado con la hija de Faraón. Dice que instruyas al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y yo creo que de una u otra manera Jocabed, al ver perdido a su hijo y cuando Dios se lo regresa, sembraron las promesas de Dios en la vida de Moisés y a lo mejor oraban por él. Dice Proverbios 22:6 en TLA, educa a tu hijo desde niño. ¿Desde cuándo debemos educarlos? Desde niños. Y aun cuando llegue a ser viejo, seguirá tus enseñanzas. Así que aquellos, fíjense, yo no sé ustedes, pero yo me he topado con padres cristianos que están de niños y luego con jóvenes, ya sus hijos. ¿Y saben qué es lo que le prohíben? Hay servicios, conferencia de jóvenes o campamentos juveniles. ¿Y saben cuál es el castigo? Sí, ya se rió alguien. Ya saben por qué. No vas a ir con los jóvenes al campamento. Y digo, bueno, ¿y luego? Uno mismo a veces les prohíbe ciertas cosas, ¿no? Le podemos dejar el PS5 encendido, pero les prohibimos ir al campamento. El PS5 o el PlayStation o el Xbox, lo que sea. Pero fíjense, imagínate qué educación, pero bueno, la Biblia nos habla y nos dice que también, fíjense cómo hace, como le dije al principio, cómo es la Biblia con respecto a que da detalles. Dice la Biblia que el niño era feito, dice así. Toda madre ve a su hijo bonito, ¿ah? ¿Sí? ¿Y el padre? Porque se quedan callados, qué feos. La Biblia no esconde nada, dice que era bonito. La Biblia dice que era hermoso, ¿verdad? Hermoso de parecer, o sea, un bebé. A todos nos gusta los bebés cuando están de brazos, donde apenas van abriendo sus ojos. Pero ya nada más caminan. Ay, exacto. Ahí son los ayes que habla la palabra, ¿no? Y que no temieron al edicto sus padres. Era tanta la fe de los padres de Moisés que tenían la plena seguridad que Dios cuidaría ¿de quién? Del niño. El plan del faraón, acuérdense que era matar o eliminar a todos los recién nacidos de los hijos de los hebreos. Ya no querían. Aquí hay un momento de similitud con algo y con alguien.
Usted se va a identificar con esto en la palabra. En Mateo capítulo 2, versículo 16. ¿Se acuerdan? ¿Sí saben a dónde vamos? Una pequeña similitud que por eso es que dicen que Jesús conoce nuestras debilidades, nuestras preocupaciones. Él conoce todo y no hay nada que sea oculto. Y en Mateo nos habla que hay un momento y similitud que marcan el futuro. Por eso es que es una tipología de que Cristo se estaba mostrando hacia ellos. La historia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el gran Herodes mandó a eliminar también a todos los niños menores de ¿cuántos años? De 2. Sí saben la historia, ¿va? Llegan los reyes, que no eran magos tampoco, eran reyes nada más. Nosotros adoptamos porque pues el niño le gusta el 24 recibir el Santa Claus y luego los Reyes Magos. Eso creo que lo tenemos nomás los mexicanos, ¿no, hermano? Sí, va. O sea, no, nos atrevimos hasta tanto, pero bueno, a doble regalo para los niños. Pero bueno, vemos que en el 2:16 nos habla y dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, bueno, que la Biblia lo traduce así, pero se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había, ¿en dónde? En Belén. ¿Quién había nacido en Belén? Jesús. Y en todos sus alrededores, fíjese qué tremendo, ¿no? Dice: y conforme el tiempo que había inquirido de los magos, el siguiente hermano, porfa, ya que me hizo el favor ahí. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Sí ven? Como una similitud donde también a Jesús sufrió esa persecución por haber nacido, y subieron y salieron de Belén y los fueron y los llevaron. Pero hoy en día, déjeme ahora hacerlo de esta manera. Hoy en día, hermano, los gobiernos del mundo, la Agenda 2030, que si no la he escuchado, échele una lecturita. Los gobiernos del mundo, los centros de educación, firman muchos edictos en contra de nuestros hijos. Y jóvenes, o a la familia, o a la iglesia, y todo esto es antisemita, muchos de ellos, y anticristiano. O sea que muchos de nosotros se nos ha hablado que el anticristo viene, ¿sí o no? Usted está esperando que el hombre se manifieste, pero sí sabe que el espíritu del anticristo ya está, hermano, ya está. Donde la iglesia debería estar repleta y llena, porque el espíritu hermano, todo lo que le quiere meter a nuestros hijos, aún en nuestra vida como familia, como matrimonios, de que no le hace, tú puedes tener 2, 3 mujeres y cristianos, no le hace, no, pues qué tanto, no hay problema. A nuestros hijos, prueba, o sea, si amas a alguien, prueba, es amor. Les enseñan todo esto de cuidarse, mas no de abstenerse. Eso lo he dicho hace mucho tiempo. Todo esto es antiético a la moral de Dios. Y por eso Dios, al vernos a nosotros, pues a Moisés le da los 10 mandamientos. Y es donde ahí Pablo dice: si no hubiera sido por la ley, pues mi vida hubiera sido con licencia para pecar. Pero al ver yo la ley, me doy cuenta lo pecador que era. ¿Sí me explico? Lo pecador y miserable que era. Porque la ley muestra 4 que son directos con Dios. No te harás dioses ajenos, pero después del 4 y 5 va con el prójimo. Y por eso Jesús en el Nuevo Testamento dice: ¿sabes qué? Solamente 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, o sea, con todo tu ser. Pero el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que no codicies la mujer, no codicies la casa, no codicies las cosas materiales que tu prójimo tiene. ¿Sí ves? Muchas cosas como esas. Hoy en día el mundo, los gobiernos están haciendo eso. Es antisemita y es anticristiano. Es anticristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener la fe como hijos de Dios y cristianos, que tenemos que instruirlos, velar y orar por ellos. ¿Cuánto lo hacen? Uy, pocos amenes. Porque dicen: no, pues si yo no oro a Dios ni por mi vida, voy a orar por la de mi hijo. El Señor nos incita y nos anima a que debemos orar por ellos, a velar por ellos, y nunca quitar ni apartar de nuestros labios, como dijo Josué. Vaya conmigo a Josué 1:7. Nunca apartar de nuestros labios el libro de la palabra de Dios,
Siempre inculcarle estos principios a nuestros hijos, esta moral ética de Dios y sobre todo esa vida que Dios anhela de sus hijos. Como se lo dijo a Josué, acompáñame a Josué 1:7. Muchos nos gusta el capítulo 1, versículo 9. Pero antes dice, lo único que te pido, Josué, ahora póngale su nombre ahí, ¿sale? Póngale su nombre. Lo único que te pido, César. Lo único que te pido, Mari, y hablo por mi esposa, ¿no? Pero lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero espérese para lo que viene, no lo que está pasando ahorita, para lo que se viene, no tanto por nuestra raza, sino por creer en la palabra, por nuestra fe. Dice, aún te pido que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela ahí más o menos. Dice al pie de la letra, ¿para qué qué? Para que te vaya bien en todo lo que hagas. ¿Cuántos quieren que nos vaya bien en todo lo que hagamos? Entonces ahí está la palabra. ¿Por qué le huimos a la palabra? ¿Por qué le huimos al compromiso de la palabra? ¿Por qué le huimos a ser responsables con la palabra? ¿Por qué le huimos a ser fieles a la palabra? Sigo para que no conteste. Dice que repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él, ¿cuándo? De día y de noche, para que hagas siempre lo que esta ordena. Así que todo lo que hagas te saldrá bien. Y el versículo 9 dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. ¿Quién manda? Dios. ¿Quién nos anima? Dios. ¿Quién nos ordena? Dios. No tengas miedo. Y en este momento Dios te dice así, no tengas miedo. Lo que escuches, lo que oigas, lo que te digan por aquí, dimes y diretes, el Señor te dice ahorita, no tengas miedo. Amén. No tengas miedo, pero tenemos que estar en la palabra. En la palabra. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, termina diciendo, estaré contigo donde quiera que vayas. Palabra de Jehová es esta. Y esta fe de Moisés, la fe de Moisés fue trascendiendo, fue creciendo más y más. Cuando la palabra de Dios nos habla que Moisés creció con la familia más poderosa de ese tiempo, Moisés tenía los mejores lujos, comodidad y no le faltaba nada. Moisés, ¿qué tenía? Todo. ¿Sí o no? Tenía todo, como usted. Usted lo tiene todo. Ay, no. Lo que la fe de Moisés me enseña en estos pasajes en Hebreos, que lo llevó a renunciar a algo. ¿Sí o no? En el versículo 24, ahora vaya conmigo, Hebreos capítulo 11, versículo 24. Moisés, su fe lo llevó a renunciar a algo. ¿A qué renunció Moisés? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Pero antes dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En hebreo esta expresión, hecho ya grande, muchos hablan y dicen que también puede ser que Moisés volvió en sí o ya maduro, ya una edad madura, de ya donde él podía elegir y que sus elecciones o sus decisiones iban a traer repercusión buena o mala. Y todos pudiéramos entender que todo lo que le pasó a Moisés, sacar al pueblo y después perseguido y después todo lo que pasó en el desierto, pudieran muchos decir, eso fue malo, eso no es la vida que un hijo de Dios merece. Un hijo de Dios debe de ser próspero, bendecido, prosperado y sí se lo saben, y en victoria. Y pareciera que Moisés pues no estuvo en victoria, porque cómo renegó con el pueblo de Egipto, cómo le dijo, tu pueblo, Señor. Y cómo el pueblo le pedía después, queremos agua, queremos carne. Y eso usted lo puede leer. Y esto es algo bien pequeño, que cuando Dios le suplió a las aves del cielo, que eran codornices, dice que no estaban terminando de comer cuando la furia del Señor llegó, y en ese día murieron varios por la rebeldía del pueblo, de que pensaban que Dios no les iba a suplir. No se conformaron con el maná. ¿Sí se acuerdan, no? Ese cornflakes que cayó, maná. Y el pueblo, y fíjense que Dios en su sustento dice que todos los días tenían que recoger. Por eso el Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. Cada día Dios nos suple, cada día Dios nos da.
Esto quería decir pues que llegó el momento de decidir por sí mismo de Moisés, donde ya uno mismo tiene que dar cuenta por sus actos, comportamientos, y donde ya una edad es de madurez para poder decir: o sirvo a Dios, o sigo a Dios, o veo por el llamado de Dios, o simplemente me dejo llevar por mis emociones, o sigo en Egipto viviendo una vida cómoda. Esto quiere decir también que Moisés no podía depender de la fe ya de sus padres. Como nuestros hijos, llega un momento en que ellos tienen que decidir. Esa decisión y fe lo llevó a renunciar a una posición. ¿Sí lo pueden ver? Él rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, una posición que él tenía, renunciando así al rango, posición, honores y lujos, que hoy en día a lo mejor muchos de nosotros no quisiéramos dejar. O qué me dicen a veces de la vida de pecado que podemos llevar y no queremos soltar ese pecado. Y mucho de ese pecado es el ego, es la arrogancia y el orgullo. Hello, ¿sí o no? Dios a veces, hablando de muchas maneras a nuestra vida, no queremos soltarlo. A veces nos apegamos a esa posición que tenemos de que es que si demuestro humildad o si demuestro esto, es que van a hacer conmigo lo que sea. Cosas, hermano, con las que tenía Moisés que muchos morirían por tener. Esa decisión le llevó a renunciar a una posición, verdaderamente. Esa decisión que Moisés tomó lo llevó a renunciar a su posición. Cuando Moisés fue ya grande, no le impresionaba en lo más mínimo los lujos del palacio, y ese fue el fruto de la fe de él. No va a ser lo que nos hace ver, lo que este mundo es temporal. Y cantamos aquí en la iglesia: no, este mundo no es mi hogar. ¿Qué mundo estás viendo tú? ¿Qué vida estás viendo tú? ¿Qué vida estoy viendo yo en mi futuro? Moisés, cuando fue ya grande, prefirió ser maltratado con sus hermanos. O sea, cuando ya él maduró y supo de lo que él estaba viendo, el maltrato, y hizo lo que tuvo que hacer, él vio que sus hermanos estaban siendo maltratados. Antes de gozar de los placeres momentáneos de Egipto, antes de gozar de los placeres de este mundo, tenemos que darnos cuenta de que Dios ofrece un más grande y hermoso galardón con él. El mundo te dice ahorita: hey, saca crédito y disfruta ahorita el placer, la fama, el orgullo, la vanidad de la vida, pero después pagarás. El Señor te dice: paga ahora y disfrútalo conmigo en la vida eterna. ¿A cuál te apegas más tú? ¿Eres de los de que todo a crédito? ¿O eres de los que no? A mí me gusta pagar right here, right now, cash. Es una pequeña metáfora, pero para poderla entender. Fíjense que esta sección del libro de Hebreos enumera ejemplos de figuras del Antiguo Testamento, demostrando una fe verdadera y piadosa. ¿Es nuestra fe verdadera y piadosa, hermanos? Este tipo de fe, según el escritor, significa tener la confianza completa en Dios. Una confianza que mira más allá de las circunstancias actuales que estamos pasando hoy en día, de lo que no podemos entender, confiando en que Dios cumplirá sus promesas sí o sí en su debido tiempo, no en mi tiempo. Los ejemplos que se han dado hasta ahora incluyen nombres como los hemos visto: Abraham, Isaac, Jacob, Enoc, Abel, Noé, cada uno de ellos. Pero el escritor también menciona a Abraham, quien representa el mayor ejemplo de este tipo de fe, como Moisés también. Moisés también se enfrentó a una decisión personal inmediata con respecto a su confianza en Dios. Como hijo adoptivo de la hija del faraón, Moisés podría haberse mantenido apartado de la opresión y la vergüenza de su pueblo, pero no, él optó y tomó una decisión. Y el asunto que lo quiero llevar ahora, en esta tarde, es de sí tener fe en Dios, sí tener fe en Cristo, sí creer en Cristo, pero creerle al Señor es tomar una decisión. Hoy el Señor te está diciendo: toma una decisión. No vas a ir a sacar a 2 millones de personas, no, porque a lo mejor suficiente tienes con ti mismo. Pero si tenemos familia, Dios te manda a que le ayudes, porque estamos viendo cómo nuestros hijos o nuestros hermanos, los que tienen hermanos pequeños, están siendo esclavizados por el pecado, esclavizados por este mundo, y no hacemos nada. Ahora sí, como que nos hacemos del ojo, ¿cómo se dice? De la vista gorda, ¿verdad? Está bien. Y todos decimos: es que yo oro mucho por él, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por ellos?
los incomodamos en sus planes, en sus situaciones. La primera acción que se registra de Moisés en ese sentido fue el asesinato del egipcio. Él actuó, hizo mal, que estaba golpeando a un esclavo israelita, sintió, como muchos cristianos, ¿no?, el celo santo, ¿verdad? Bueno, el celo por su nación. Como ahorita hay mucha gente muy dolida con todo lo que se oye en la radio, en la tele y todo esto, y muchos indignados y todo, y a veces dicen cosas en internet y todo sin medir sus palabras. Bueno, Moisés actuó de esa manera, un acto que lo obligó a huir del país. La mención de la actitud de Moisés, de igual que se habla en el libro de Hebreos, indica que esta no fue una acción espontánea, o sea, fue algo que él empezó a sentir. Parecía que Moisés había aceptado completamente su herencia judía, o hebrea más bien, en lugar de rechazar a favor de estar en Egipto. Lo que la fe de Moisés llevó a elegir, dice que el versículo 25, acompáñame a Hebreos 11:25, dice que escogiendo antes ser maltratado, diga conmigo, maltratado, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, eligió ser identificado con un pueblo despreciado. Acuérdense, ¿cómo era Egipto? ¿Cómo estaban los hebreos? Esclavizados, eran despreciados. Era un pueblo trabajador. Hay muchas personas que prefieren los placeres del mundo hoy en día antes que el vituperio de Cristo. Este no fue el caso de Moisés, porque lo menciona. Versículo 26. En el Antiguo Testamento está lleno, como vemos, de esta gente piadosa como Moisés, teniendo que por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Y ese conocimiento de conocer a Cristo, como Hebreos 11, 1 al 3 lo habla, debemos llevarnos hacia una fe obediente, confiada, que mira hacia el futuro en Cristo, incluso cuando no veamos todos los detalles sobre lo que está por venir, porque no lo sabemos, teniendo por mayores riquezas ese vituperio. El versículo 26 nos habla de eso, de que los tesoros en los cielos son más gratos que los tesoros terrenales, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Quién? Moisés. ¿Está tu mirada puesta en el galardón, en Cristo, en la vida eterna? Dice que tuvo por mayor riqueza el vituperio. ¿Y cómo lo hizo Moisés? ¿Qué le ayudó a tomar tan grande decisión? ¿Qué le ayudó a tomar tan grande decisión? Hoy en día, si tú tomas una decisión, ¿qué decisión? ¿Qué es lo que te va a llevar a tomar una grande decisión? Es que tu fe, tu mirada y todo tu ser esté puesta en el galardón que es Cristo. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir. Hubo una vez que prediqué que muriendo es como ganamos. Es algo contradictorio, ¿no? O perdiendo es como ganamos. O sea, muriendo es como ganamos, perdiendo es como ganamos. Es para el cristiano, es para aquel que pone su fe puesta en Cristo Jesús. Versículo 27 de Hebreos 11. Y dice que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, igual que sus padres. ¿Se acuerda que cuando el padre oyeron el decreto y el edicto que había dictado Faraón? Dice que sus padres no temieron. Y vuelvo a decir, sea lo que sea que se dicte hoy en día, el Señor te dice, no temas. Amén. No temas, no temamos. Así como Moisés dejó Egipto no le tuvo miedo a la ira del rey. Asimismo, nosotros, hermano, no tengamos miedo, mucho menos de dejar el mundo atrás. Es que si ya no tengo cerveza en casa, ¿qué va a decir el compadre, la comadre? Es que si ya no pongo música de aquel que habla de que no le entienden nada, es que ¿qué va a decir la juventud, mis adolescentes, mi sobrino, mi primo? No tengamos miedo, hermano, de sentirnos rechazados por la gente de afuera. Al principio es difícil, pero es mejor, hermano, como hizo Moisés, soportar el vituperio por las riquezas y tesoros celestiales. No tuvo miedo a la ira, no tuvo miedo a dejar al mundo que representa Egipto. Tenga fe en Dios, hermano. No le tenga miedo al cambio que Cristo quiere hacer en nuestra vida, que la palabra quiere hacer. Dice el texto que Moisés no tuvo miedo de la ira del rey porque se sostuvo viendo a lo invisible,
Moisés se mantuvo firme en su camino. ¿Cuánto se quiere mantener firme en el camino? Y más por lo que viene. Si nosotros pensamos que esto es lo que está pasando mundialmente hablando y todo, bueno, el cristiano que se ha vituperado por seguir a Cristo, hermano, tiene que sentirse bienaventurado. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurados cuando por mi causa sean vituperados. Moisés prácticamente se quedó, por decirlo de alguna manera, en la calle. Salió huyendo de Egipto, dejó la casa del faraón. Ya no había la comodidad en el palacio, pero en realidad Moisés era inmensamente rico. Todo aquel que lo deja todo por el Señor es inmensamente rico espiritualmente. ¿Lo crees? Como que no lo creen, ¿verdad? Como que, porque si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Toda persona que renuncia a los placeres del mundo por seguir a Cristo, déjame decirte algo, no está solo. ¿Sabe por qué? Porque Él prometió no dejarnos huérfanos. Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, o hasta el fin de nuestros días. Cuenta con la aprobación y respaldo de Dios, hermano, siempre. Y esto es lo que Pablo nos habla en 2 de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, Pablo lo entendía de esta manera: por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y esto qué pasó? En un contexto, Pablo había rogado 3 veces al Señor que le quitara lo que tenía, ¿no? O sea, que Pablo estaba siendo afligido. ¿Cuál es tu aflicción? Moisés fue afligido porque vio algo injusto y tuvo que huir de Egipto. Algunas personas, hermano, hay muchas personas que no se convierten por vergüenza a que los llamen cristiano o vean que su vida cambió. ¿Conoces gente así? Algunas personas no acuden a Cristo porque no quieren ser identificados como cristianos. Pero Moisés hizo algo, él actuó. En esto se le llama una fe en acción, o a una negación de uno mismo por amor a Cristo. Concluyo con esto. ¿Ha llegado usted a ese momento de madurez que le presentó a Cristo y ha tomado una decisión? Decídete, hermano, o Cristo o el mundo. Porque en Apocalipsis nos dice y nos habla acerca del que el que sea santo, santifíquese más. Pero el que sea inmundo y le guste el pecado, que se vaya más al mundo. Pero Dios, como dice, o soy fríos o sois, casi me estoy volviendo, o sois, iba a decir, o son calientes, pero tibios. Moisés tomó una decisión. Hoy en día, ¿a qué le ha llevado su fe y obediencia en Cristo? ¿Sabe a qué me ha llevado a mi vida? A renunciar y a elegir sabiamente. Y creo yo que en nuestra vida, como Josué lo dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Hemos elegido servir al Señor. ¿Y usted? El Señor le pregunta, ¿y tú como Moisés? Como la fe de Moisés. Y de eso que no estamos viendo las plagas que vino, que hizo por el poder de Dios. Déjeme simplemente leerle Hebreos 11, 24, 25 y 26. Rápido. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés, escogiendo antes de ser maltratado con su pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener junto a ella, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con su pueblo. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés, diga conmigo, decidió. El Señor te dice ahora, decide seguir a Cristo. Decide obedecer la voz de Dios. El Señor te dice, te doy una oportunidad más. Tómala o déjala. Pero sepas algo, que en este mundo vamos a sufrir. Este mundo nos va a perseguir. Este mundo te va a hacer querer sentir menos. Como también sufrió Moisés, pero como también el Mesías, nuestro amado Cristo, fue rechazado. Moisés confió en Dios y por eso le tuvo miedo al rey. No le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Él salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios y viendo a lo invisible. Esta actitud que tuvo Moisés, mis amados hermanos, Dios espera que también usted y yo la tengamos, nosotros los que decimos ser sus hijos.
Los que decimos haber creído en Él y haberle creído a Él. Y ya teniendo el pleno conocimiento de Dios en nuestras vidas. Y ese conocimiento, hermano, ese conocimiento que usted y yo decimos tener, que tengo 10, 15, 20 años de conocerle, que tengo tanto tiempo de oír de la palabra, yo me sé los coritos, yo me sé toda la Biblia, yo me sé todo lo que Jesucristo vino a hacer en los evangelios. Ese conocimiento debe llevarnos hacia una fe obediente, confiada y que mira hacia el futuro. Incluso cuando no veamos todos los detalles sobre lo que está por venir, tenemos que permanecer fiel a Él y a su palabra. Acompáñame a estos pasajes, solamente 2 textos para terminar. 2 textos. Uno está en Mateo 16, 23. Mateo 16, 23 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Acuérdense que Pedro le había dicho que no te acontezca esto, porque ya Jesucristo le había dicho que tenía que ir a la cruz y ser crucificado y padecer. ¿Por qué? No solamente por Pedro, padecer por ti y por mí. Amén. Pedro quiso estropear. Y aquí Satanás, hermano, no lo tome literal. Pedro no era Satanás, sino tenía eso de acusador, de señalador, de adversario, anticristo, antiplan de Dios, antisemita, anti lo que la palabra habla. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada ¿en qué? En las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Seguro? El Señor te va a pedir. El Señor nos va a pedir. Es más, a muchos ya nos está pidiendo. A muchos ya el Señor nos está diciendo: ¿cuánto tiempo más quieres? Hoy puede ser tu último día. Y saben que Dios puede extender el tiempo. Dios puede extender nuestra vida para cumplir sus propósitos. Dios lo puede hacer. Pero dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué hizo Moisés? Se negó, se rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, dejando los deleites del mundo, las grandes pachangas que tenía Egipto. Eran pachangas y pachangos. Era para todos, era para toda gente. Había lujuria, orgías. Egipto sabía disfrutar la fiesta buena. Todo eso rechazó Moisés. Todo eso después Pablo lo rechaza. Una vida de pecado, una vida de muchas cosas ofendiendo a Dios. Pero Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. Y el Señor se dice: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida en el banco, en las aseguranzas, en cualquier lugar o cualquier cosa que quiera hacer, Jesús mismo dijo: ¿qué va a hacer? La perderá. Pero y todo el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre que si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Ninguna. Otra versión dice: Pedro está hablando como Pedro, estás hablando como Satanás. TLA, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Jesús le dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos. Y aquí es donde el Señor me confronta y me dice: ¿estás dispuesto o no? ¿Quieres seguir viviendo igual o estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a cargar tu cruz y hacer lo que yo te diga? Si solo les preocupa salvar tu vida, la vas a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces la salvarán. Moisés dio su vida por la causa. ¿Cuál causa? Literalmente era sacar un grupo de 2 millones de personas de la promesa que no Moisés. No quiero que vean de esta manera de que oh, Moisés, qué grande Moisés. Es el Dios de Moisés. A Él sea la gloria, la honra, el honor, la majestad, el imperio, todos los siglos de los siglos. Amén. Y ese Dios, si le vas a dar una ofrenda de Dios, reconoce que es ese Dios que tiene un plan para tu vida, que Él te ha llamado para sus propósitos eternos y que Él no ha acabado contigo. Ponte de pie un momento.
Te comparto este último texto a tu vida. Hebreos 4:16. Porque aquí en esta iglesia o en este edificio que Dios nos ha permitido estar, créame que lo único que queremos es exaltar al Cordero Santo, es exaltar a Cristo, es que Cristo se merezca toda honra y gloria. Y Hebreos 4:16 dice: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Levanta tus manos si profesas la fe cristiana, la fe de aquel que vino y murió en la cruz del Calvario, de aquel que no escatimó por amor eterno, amor al Padre, ser obediente hasta la muerte de cruz y morir por un propósito de que tú y yo tuviéramos esta palabra para creer en el unigénito Hijo de Dios. Y dice Hebreos: pues nuestro sumo sacerdote puede compadecer de nuestra debilidad. Dios conoce tu debilidad. Es cuestión de que en esta tarde tú lo reconozcas y tú te puedas decir: Señor, soy débil en esto, dame fuerza, yo soy tu hijo, yo confieso, yo, Señor, yo creo que soy tu hijo. Tú me has redimido con tu sangre preciosa, has perdonado mis pecados, Señor. Hazme, Señor, entender tu palabra. No quiero ser como ese pueblo que se pierde por falta de conocimiento, porque abandonaron tus escrituras, abandonaron tu palabra. Y Hebreos 4:15 dice: pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse, mi hermano, de tu debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que tú y yo estamos pasando hoy. Él lo conoce, solo que él jamás pecó. El gran yo soy, Jesucristo, el Espíritu Santo, ahora mora en tu vida, hermano, mora en nuestra vida. Y versículo 16, y aquí es donde hago un llamado especial, donde si tú quieres humillarte, quebrantarte ahí en tu lugar o pasar al frente. Oh, qué maravilla Dios nos dejó en el 4:16. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso. Dios te ama, hermano, así como amó a Moisés. Y parecía que humanamente ya Moisés estaba destinado a morir desde pequeño, pero Dios tenía un plan. A ese nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad, ¿en qué, hermanos? En su bondad, misericordia y bondad, nos ayude en la hora de la necesidad. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Cierra tus ojos y la invitación está ahí. Te dice el Señor: decide. Es tiempo que decidas ahora. O estás dentro o tú mismo decides estar afuera. Pero mi sacrificio fue una vez y para siempre. Mi sangre fue derramada para perdonar tus pecados. Si gustas que oremos por ti ahí donde estás en tu lugar, todos con sus ojos cerrados, para que nadie os juzgue a nadie, sino que el Dios poderoso, amoroso y fiel y bondadoso tenga bien a perdonar nuestros pecados. Si gustas pasar a este lugar y postrarte, puedes hacerlo, o ahí en tu lugar. Lo único que te pido de favor, que yo soy aún falto y necesito, soy alguien inútil, soy uno de a lo mejor muchas voces que claman en el desierto. Hay más gente que tiene más sabiduría, más entendimiento, pero lo único que te vengo a decir de parte de Dios es esto: que elijas como Moisés eligió y rehusó seguir en Egipto. Señor, en esta hora, Padre eterno, de parte tuya es tu palabra entregada. Mi vida que hubiera sido, Señor, en esta tarde, Señor, si hay alguien aquí, Señor, que su corazón está necesitado para tomar una verdadera decisión, que sabiamente tome esa decisión y de escoger la parte tuya, Señor. eres el motivo de mi vida. Cierra tus ojos ahí en tu lugar un momento y clama a Dios y dile: Señor, aquí estoy. Eres la razón de mi existir. Habla, que tu siervo escuche. Y te decimos: Señor, tú eres todo, tú Eres todo, tú llenas todo. Levanta tus manos, levanta tu corazón. Eres todo. Humíllate delante de la mano poderosa del Señor, Llenas soberano, todo, Señor. bondadoso. Y podemos cantarle todos: eres todo.
Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Vamos, hermano, levanta un clamor, levanta una acción de gracias a Dios. Recibe el perdón de Dios para tu vida. Recibe el amor de Dios para tu vida, el llamado de Dios para tu vida, como con Moisés. Jesús, tú eres la verdad. En ti tenemos, Señor. En ti yo tengo libertad. Es una oración ahí en tu lugar. Eres la luz que brilla en la oscuridad. Su palabra es mi alimento. Tu palabra es mi alimento. Porque Él es todo. Lo puedes decir con todo tu corazón. Eres todo. Tú llenas todo. Vamos, hermano, cántalo con todo tu Eres corazón. todo. Y dile: tú llenas todo. Tú llenas todo, Señor. Gracias, Jesús. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo Gracias por tu vivir. palabra. Gracias Eres por tu Espíritu todo Santo. para mí, Gracias por la honra y tu la gloria, amor Señor, que no nos permites pude darte, resistir. Señor, bendice cada Eres corazón contrito y todo humillado, para Señor. mí, Ayúdala a perseverar en tu palabra. digno de En recibir tu palabra, que tu palabra no vuelva vacía, Señor. honor, gloria y loor. Honor, gloria y loor. Honor, Gracias, Señor. gloria y loor. Gracias, Toma un momento ahí en tu lugar. Toma un momento ahí en tu lugar. Levanta tus manos. Levanta tus manos y dale gracias a Dios por las dificultades. Dale gracias a Dios por los problemas que se te han venido a tu vida. Dale gracias, dile gracias, gracias, Señor. Porque mi fe está siendo probada. Porque estás haciendo, Señor, que tome decisiones sabias en tu palabra, Señor. Tu palabra trae alimento a mi vida, trae lumbrera a mis pasos, Señor. Te doy gracias también, Padre, por las bendiciones que he visto con mis ojos. Padre, te doy gracias por la sanidad, Señor. Te doy gracias por el bienestar, Señor. Dale gracias, hermano, un momento, dale gracias, dile gracias. Como viendo hacia lo invisible, pero teniendo su palabra, teniendo esa promesa eterna que Cristo viene pronto. Que Cristo viene pronto y está a las puertas. He aquí, hermano. He aquí, alza los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá tu socorro? He aquí, ve, hermano, ve con los ojos espirituales. Y el Señor sacia de bien tu corazón. Llena tu boca de alabanza y adoración. Y dale gracias, que fluya esa adoración, que fluya esa alabanza, esa gratitud en medio de los problemas, en medio de la negación a este mundo, en medio de la persecución, en medio de lo que te esté pasando. Démosle gracias a Dios, porque Él es bendito, Él es santo, Él es el Cordero inmolado en el Calvario. Gracias, Dios. Y a ti sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. A
ti sea toda la honra. Puedes decir: santo, 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 el que es, el que es, el que fue y el que vendrá. Sí, Señor, ese eres tú, Padre. Tú eres el santo, el verdadero, Señor. Gracias, Señor, por este momento que nos has permitido, Señor, estar reunidos, Señor. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Queremos, Señor, despedirnos de este lugar, Señor, mas no de tu santa presencia, Señor. Siempre, Señor, acompáñanos, Padre. Siempre, Señor, fortalécenos, Señor, en medio de las adversidades, Padre. Guarda a cada uno, Señor, de los que estamos acá, Padre. Ayúdanos día con día, Señor, a vivir, Señor, como manda tu palabra, Señor. A vivir, Señor, una vida ejemplar, mi Padre celestial. A ser, Señor, lumbreras, Padre. Lumbreras en esa oscuridad, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. En esta tarde nos encomendamos en tus manos, Señor. Y te suplicamos, Señor, que nos despidas, Señor, en paz, en amor, Señor. Y que nos guardemos siempre, Señor, en santidad para ti, Señor. Amén, amén. Somos despedidos, hermanos. Dios me le bendiga. Todos, que el Señor les bendiga y les guarde en esta hermosa semana.